Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. En esta ocasión a Alejandro Gándara y a mí nos acompaña Roberto Cerezo. Un gusto, Raúl. Dicen los especialistas que saben mucho sobre elecciones y como vamos a tratar el asunto de Donald Trump, pues entonces nos ha aceptado la invitación para estar en esta fría mañana acompañándolos a ustedes en donde quiera que se encuentren. Alejandro, qué gusto tenerte aquí en esta mesa fría el día de hoy. Fresca mañana acá en los jardines públicos del sur de la ciudad. Nos da mucho gusto saludarle. Y bueno, desde luego a mí me da especial gusto compartir esta mesa con dos queridísimos amigos. Roberto Cerezo se incorpora en esta ocasión con un tema que pareciera muy lejano en lo físico, pero la victoria de cualquiera de los dos candidatos en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre va a impactar de una o de otra forma a nuestro país. Yo pondría rápidamente los dos escenarios. Si gana Donald Trump, creo que el gobierno de la República Mexicana va a tener un espacio más terso en su relación con los Estados Unidos. Si gana Donald Trump, es mi lectura. Y si gana Joe Biden, creo que va a tener un escenario un poco más complicado, donde la diplomacia que no se ha visto, también hay que decirlo en la actual administración, va a tener que sufrir un poco. Y a lo mejor alguna amenaza, alguna represalia, como ya nos pasó con William Jefferson Clinton cuando se le apostó a Bush aquí en este país, que nos revisaron hasta los calcetines. Pero bueno, pues yo creo que en esta oportunidad cuestionar a Roberto Cerezo, que aparte ha estado en diferentes ocasiones en los Estados Unidos en campañas allá, será muy prudente que nos vaya orientando de cómo están las cosas. Antes de pasar con Roberto, estuve a punto de interrumpirte cuando dijiste qué va a ocurrir si gana Trump y la relación será más tersa. Dijiste eso textualmente. Sí. Yo te diría que la relación será más abyecta. El hecho de que el presidente Peña haya recibido a Donald Trump en campaña, fue un error despiadado que lo incluyó como si fuera una especie de favorito nuestro, lo cual nunca fue cierto. Y ahora, con la reciente visita a Washington del señor López Obrador, confirma el hecho de que el muro que pedía Donald Trump está conformado por la Guardia Nacional, tanto en el sur de la frontera, pero sobre todo en el norte. Por eso es que digo que la relación, si gana el señor Trump, será mucho más abyecta. Yo espero que no, Roberto, por lo siguiente, el marco en que se está dando, donde él señala, Trump, que se está haciendo un complot ya en contra de él, y eso me suena algo conocido, a ti, ¿no? Sí, medio familiar, ahí, ¿no? Por ahí suena, sí. El brutal racismo que se está ejerciendo ahora, la violencia, el pésimo manejo de la pandemia, la vacante que deja la jueza Ginsburg, la falta de pago de impuestos por parte de Donald Trump, que recientemente lo acaba de publicar el New York Times. Esto nos da un marco donde a mí me gustaría que tú nos dijeras, o empezaras por decirnos, ¿por qué en Estados Unidos, y ya se ha dado el ejemplo, gana la señora Clinton en cuanto a votos, más de 3 millones de votos, pero finalmente Trump es el vencedor? ¿Qué pasa con este sistema democrático tan ponderado en muchísimos países? Y sin embargo, no es el voto lo que lleva al presidente a ocupar el puesto. ¿Cómo está conformado esto? Sí, no es el voto universal, es decir, no es por quien más vote los electores en Estados Unidos quien es presidente, es quien gane el mayor número de votos electorales, se les llama por estado, que es una cuestión yo creo que muy federalista, que quisieron darle un peso específico a cada estado electoralmente de acuerdo a su población, a su contribución a la federación y a la cantidad de electores que tiene. Entonces, los estados más pequeños tienen menor número de votos electorales. New Hampshire tiene 13, me parece, mientras California tiene 55, ¿no? Pero entonces, en realidad, son ellos los que eligen al presidente. Sí, son los votos, es el colegio electoral
que dependiendo de los votos, de los votos que ganen, es decir, si gana Biden en California por un solo voto, los 55 votos de California se le adjudican a Biden, o al revés, ¿no? Ese fue un problema en las encuestas que se hicieron en el 2016, cuando se compite contra la señora Clinton, en donde se hace una encuesta a nivel nacional. En este momento hay muchísimas encuestas que dan por ganador a Joe Biden. El problema es que se tendrían que hacer 50 encuestas, una por estado en los Estados Unidos, para saber con precisión qué está pasando. Y tú, como sociólogo especialista, conoces, mi estimado Raúl, que hay una transformación radical ahorita en la forma de hacer en los estudios, de realizar los estudios demoscópicos, las encuestas, todo eso. Antes de la pandemia ya la gente era muy reacia a contestar y se le llamó, no me acuerdo el término, pero como el elector durmiente o la fuerza durmiente, ¿no? De ese elector que al ser encuestado no dice abiertamente por quién va a votar, ¿sí? Pero tiene intención de votar. Entonces, ahora con la pandemia no se pueden hacer encuestas domiciliarias, que son las más efectivas. Se hacen vía telefónica, se hacen vía internet, y por supuesto que no tienen el rigor metodológico para obtener resultados fiables, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos puede dar una idea los sondeos, pero es nada más de la gente que tiene internet o que tiene teléfono, ¿no? En los Estados Unidos. Y la dispersión, el rigor metodológico que debe de seguir una encuesta, se pierde, ¿no? No hay manera de saber a ciencia cierta si va adelante Biden o va adelante Trump, ¿no? Entonces, hasta donde tú sabes cómo están las cosas. El día de hoy, 29 de septiembre. Si hoy fuera la elección, yo creo que gana Joe Biden. Si hoy fuera. Sí, hay una serie de, como habíamos dicho, hay una serie de estados que les llaman ahorita los estados columpio, que son estados que tienen menos de 1.5% de diferencia entre un candidato en otro. Están Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvania, que para mí es el definitorio, Texas, Virginia y Wisconsin. En todos estos estados, Trump únicamente lleva ventaja en los sondeos que se han hecho en 3, en Georgia, en Iowa y en Texas, ¿no? Que se iba a esperar de los tejanos, ¿no? Sí. Pero Casa republicana. Sí, claro, pero yo creo que es muy difícil predecir. Hoy hay un debate. Y ahorita fuera del aire comentaba Alejandro que puede llegar a tener un elemento definitorio, ¿no? Puede mover a esos públicos que todavía andan sueltos por ahí, que en estados como estos pueden marcar la diferencia también, ¿no? Y según tú, Alejandro, ¿cómo van las cosas? Yo, mira, hablando comparto el punto de vista de Roberto de lo difícil que es ahora hacerle caso a una encuesta, por lo que él acaba de explicar. Sin embargo, los sondeos nacionales hablan de un 50% a favor de Biden y un 43% de Trump. Eso quiere decir que hay un 7% que está flotando. Ahora, en promedio, entre un 5 y un 7% es lo que eventualmente un debate con las características tan abiertas como la tienen los norteamericanos, o sea, sí se pueden interrumpir, se atacan de manera muy fuerte, son asuntos que pueden definir. Y yo creo, hay que decirlo, que el cinismo de Donald Trump, ese estilo tan desparpajado, tan echado para adelante, en el que pareciera que de veras no le importa nada, pudiese jugar a su favor. Joe Biden es un tipo un poco más pragmático, más cuadrado, viene de ser vicepresidente en una administración con características muy específicas como lo fue un afroamericano en la Casa Blanca, y eso le da lo pinta de una forma. Pero Trump va a ir a echar la carne al asador porque sabe lo que se está jugando. Eventualmente él sabe que la lleva perdida, tan lo sabe que ha hablado desde hace meses de que se viene un complot a través de un fraude electoral que se está cocinando desde hace semanas, cuando ya muchas zonas del pueblo norteamericano ya emitió su voto a través del correo, que es el que él justamente ha definido como la punta de lanza del fraude en su contra. ¿Qué va a pasar si este hombre no reconoce los resultados? Digo, porque aquí lo más que hacían era echarse en Reforma,
Pero allá va a tener que entrar, yo creo que lo platicábamos también, es entrar el servicio secreto, el ejército, y se lo van a llevar de cantarito, ¿no? Como borracho, lo van a tener que sacar de la Casa Blanca. Va a ser un escenario muy interesante. Roberto, dinos, hasta el momento justo que estamos presenciando, ¿tú crees que el colegio electoral tenga alguna predisposición por alguno de los candidatos? No, no lo creo. ¿O es totalmente neutro? No, yo creo que tiene muchos candados en el colegio electoral, hay representantes de ambos partidos, de los más importantes, y yo más bien creo que es una estrategia que ha utilizado Trump muy bien a lo largo de su mandato y ahorita en la campaña, el tratar de desviar la atención, y ahora dice que, por ejemplo, el servicio postal de los Estados Unidos, que es corrupto, que es ineficiente, porque ya hay 1 millón de votos emitidos por correo, y la mayoría de esos votos son para Joe Biden. ¿Y a dónde aunque no lo sabemos. ¿A dónde llega ese millón al colegio electoral federal, a su INE, pues, podríamos decirlo, ¿no? Pero ¿Hay un colegio electoral central nacional? Sí, claro. Pero esos votos que llegan ahí, los demócratas, que sus características demográficas son que son personas con mayor nivel de educación que los republicanos que apoyan a Trump, no de los republicanos en general, pero sí de los que apoyan a Trump, no quieren ir a formarse, porque aparte la elección toca un martes y es un día hábil en Estados Unidos. O sea, y luego toca la pandemia. Exactamente, no quieren ir a contagiarse. No quieren ir a contagiarse, ¿no? E incluso la Organización Mundial de la Salud ya emitió recomendaciones a nivel mundial para llevar a cabo los comicios. Entonces, si antes te ibas a formar hasta 6 horas para votar, ahora seguramente te vas a tener que formar 12. Entonces, muchos demócratas dicen, no, yo no quiero irme a exponer y entonces mando mi voto por correo. Desde la comodidad del hogar. Y los republicanos que son los republicanos trumpistas, o más bien los trumpistas, porque hay muchos republicanos que no lo apoyan, que tienen su base en el medio oeste de los Estados Unidos, son estados menos educados, ¿no? Son estados que viven una situación ¿Más de clase laboral? Sí, y que han vivido una situación económica muy difícil, ¿no? Y por eso Trump los logró captar. Estoy bien, Raúl, gracias. Y me parece que es muy interesante que Trump diga, es que esos votos ya son fraudulentos. Es que el servicio postal nos va a hacer trampa. ¿Algo sabe? No. ¿Algo intuye? Es que, bueno, si nosotros lo sabemos aquí en esta mesa, imagínate, Raúl, si el presidente de los Estados Unidos no va a descalificar eso porque se sabe perdido en esa arena. El conflicto del que está hablando Alejandro es que esos votos no se van a contar hasta que se lleve a cabo la elección. Sí. Y entonces, ahorita no se puede, no podríamos decir si gana o no, pero cuando se lleve a cabo la elección y todo va a decir, no, es que yo ya iba ganando y con los votos que se emitieron por correo que son fraudulentos, con eso me ganaron, ¿no? Ese es el escenario que está previendo Trump, ¿no? Dice Rodríguez, también habrá que esperar el debate el día de hoy y ver si después se mueven los sondeos de la gente que nos está escuchando. Y Cristina te manda un saludo. Gracias. Héctor Espericueta, gracias también por tu tiempo. Bien, a mí me gustaría tocar un punto muy en particular. La moral, por decirlo así, norteamericana, estaría muy fijada en asuntos como infidelidad, lo vimos con el caso de Clinton, o con el hecho de no pagar impuestos. Estos dos elementos parecieran ser definitivos en la conciencia norteamericana. Los yanquis, que tienen una curiosa moral, ven esto como una forma de traicionar al país, el hecho de no pagar impuestos. ¿Qué tanto crees tú que pese el hecho que acaba de señalar el New York Times, que ya venía desde tiempo atrás, el que Trump no pague impuestos? Mientras un bombero paga $5,000 anuales, un poco más, y un policía $7,000 y pico, él ha pagado $700 en el año 16 y en el año 17. Bien, ¿qué tanto puede influir esto en el electorado yanqui?
Mira, yo creo que ya tan cerca la elección como está ahorita, en lo personal, creo que va a influir muy poco, porque los públicos que ya están con Trump van a decir, pues es evidente que lo están atacando, ¿no? Estos liberales del New York Times siempre han atacado a nuestro presidente, ¿no? Con las fake news. Sí, son fake news, ¿no? Y los que están en contra de Trump, pues ya están en contra de Trump y no se van a mover de ahí. No va a haber... Ahora, los votantes que están independientes, ¿sí? Y que tienen, ellos pueden ser los que se vean influenciados por este tipo de noticias o este tipo de estrategias demócratas de exhibirlo. Es una maniobra de ataque continuo, ¿no? Y yo les aseguro que ahorita son los impuestos y una semana antes de la elección va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, es una estrategia de ataque continuo que los gringos están muy acostumbrados en eso, de ese tipo de campaña negra, ese tipo de ataque constante. Pero creo que va a influir poco, sí va a influir, pero no creo que pudiera llegar a marcar una diferencia clara. Creo que los dados ya están tirados y se va a mover muy poco, y por eso también creo que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y algo que me gustaría comentar rápidamente, como internacionalista, creo que la relación que México tenga con... México tiene una relación con los Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene una relación con México, no tiene una agenda. Somos utilitarios para ellos, ¿no? Cuando Trump necesitó llevar a los presidentes mexicanos allá o venir acá para hacerse promoción con esa parte del electorado hispano, lo hizo. Generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos una agenda muy pequeña con Centroamérica, ¿no? Con Guatemala, con El Salvador, con los países que se hacen frontera, a lo mejor el tema migratorio, pero realmente no tenemos una agenda. La agenda se ve hacia arriba, ¿no? Donde está el dinero, el comercio y todo, se ve. México sí tiene una agenda con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una agenda utilitaria con México. Cuando nos ocupan, nos ponen en el tema de conversación. Y cuando no, tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia si gana Biden o Trump, es mi opinión, en la relación Ahora, que tengamos con ellos. La situación del racismo tan exacerbada que ha creado, como bien sabemos, un sinfín de manifestaciones, un sinfín de protestas, ¿no va a tener un significado muchísimo mayor ahora? Sí, definitivamente. Incluso podemos ver que Trump recibió al principio, cuando empezó todo esto, hace 3 años, recibió mucho el apoyo, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Americano, ¿no? Donde incluso llegó a decir, yo correría a esos que se hincan. Y ahorita las ligas deportivas más grandes del mundo, que son las de Estados Unidos, haciendo eso. Ya todas se unieron y están en esa dinámica, y eso nos habla un poquito. Entendemos que es un negocio, ¿no? Pero no iban a perder, han de haber hecho su evaluación y dijeron, es mejor que nosotros apoyemos todas estas manifestaciones por la igualdad, por el fin del racismo, a que nos quedemos del lado del presidente, ¿no? Yo Ahora, también creo que también creo que si bien es cierto los votos ya están definidos, pero sí los definieron los temas. O sea, la gente que ya se definió, sí se definió por un tema de racismo, eso es claro. Del manejo de la pandemia. Sí se definió por el tema de la pandemia, o sea, por la gente que calificó mal a Donald Trump, por la dificultad de convencerlo de que usara un tapabocas, porque no respetaba el tema de la sana distancia, porque se burlaba incluso de ello. Curiosamente, el tema de la economía ha estado más aletargado, y estos temas emergentes fueron los que definieron a esos públicos que hoy están ya con el voto prácticamente colocado en la urna. Sin embargo, sí va a ser muy interesante conocer, independientemente del error muestral que tenga las encuestas hoy en la noche, cómo se puede mover un medio punto hacia favor de un candidato u otro. Pero eso representa un riesgo en aquellos estados, como pasó en la elección pasada, donde Donald Trump, por ejemplo, ganó con 0.7% uno de los estados, menos de un dígito. Entonces creo que ahí puede haber alguna sorpresa eventualmente interesante. Y yo quiero que gane Biden, porque el Trump me cae gordo, es la verdad, ¿no? Pero yo no doy yo no lo veo en el suelo a Donald Trump, ¿eh? Sigue dando la batalla, sigue peleando y sigue moviendo inteligentemente a los públicos que le hacen caso. Cuando yo escucho
que las variables pueden ser de 0.1, de 2, etcétera, etcétera. Yo me digo, ¿qué sucede con la sociedad norteamericana? Que dejan que un fulano con las características que tiene Donald Trump esté en la presidencia y que pueda tener otros 4 años. ¿Qué ha ocurrido con esta sociedad? ¿Por qué está tan polarizada y por qué es tan semejante a la mexicana en el hecho de permitir que el jefe del Estado sea, en ocasiones muy concretas me refiero al señor Trump, que sea un patán, que se exprese de las mujeres como lo haría un carretonero mexicano, que se exprese de los mexicanos y de otras etnias como si fueran animales, como si fuéramos todos corruptos, como si fuéramos todos insensatos, como si fuéramos malvivientes. Tú que has estudiado la sociedad norteamericana, ¿a qué crees que se deba esta aceptación de un patán en la presidencia? Pues tristemente que se relacionan. Representan, ¿no? Sí, es una proyección del electorado. Hay un caso aquí en México que un candidato de allá del norte, que no voy a decir el nombre, Qué lástima. está jugando por la presidencia municipal de una ciudad fronteriza importante. Y entonces en los últimos días de campaña va a un noticiero y se había determinado en los estudios, en las encuestas, que la sociedad de esa ciudad era muy machista y que incluso las mujeres aceptaban el machismo, ¿no? Entonces es un cuate que ha tenido animales exóticos en su casa y todo eso, ya sabemos más o menos de quién estamos hablando, y le preguntaron, ¿y cuál es su animal favorito? Y su estratega le dijo, vas a decir que es tu mujer. Como animal. Ajá, dijo, mi mujer. ¿Y fue aceptado eso? Ganó. Bueno. Es que ese es el gran dilema, y nos pasa aquí también en este país. Quien nos gobierna representa efectivamente a una parte importante del electorado. Es como cuando te dicen, ¿cómo es posible que los diputados mexicanos no tengan ni siquiera un mínimo escolar, que no sepan escribir? Pues porque representa una parte del sector, microcosmos de la sociedad ¿no? mexicana. Y en Estados Unidos está pasando lo mismo, o sea, es esa clase norteamericana cansada de que efectivamente perdieron los empleos de mano de obra porque había una mano de obra más barata dispuesta a hacer lo mismo o más de lo que ellos estaban haciendo. Está lastimada, está dolida, y llega este tipo y señala al enemigo de manera muy clara. ¿Quién es el enemigo? Todo aquel que no sea blanco. ¿De dónde estamos hablando de nuevo, Alejandro? ¿No? ¿De qué país? Entonces creo que Donald Trump tuvo ese tino de decirle, miren, todos aquellos que no se parecen a nosotros, que venimos de la cultura y la fuerza, dijera aquel malogrado candidato, son los que están atrás de él y soportándole tantas cosas. Básicamente, Raúl, yo creo que es el estudio de la coalición ganadora que tiene Trump, es decir, qué porcentaje de determinados públicos necesita para ganar la elección, ¿no? Entonces, él ya hizo su cuenta, vio las características de esos grupos y entonces es a ellos a quien les habla a los norteamericanos que perdieron su trabajo en el Walmart, que perdieron su trabajo en el AutoZone, en Chicago, con la del ola. Medio Oeste, ¿no? Sí. Del Medio Oeste. Bueno, A ellos les habla. ¿qué ocurre si gana Biden? ¿Nos va mejor? ¿Cómo es la relación de México con los republicanos y con los demócratas? El largo histórico, ¿qué nos dice? ¿Nos ha ido mejor con unos o con otros? Yo creo que nos ha ido igual. Yo también considero que nos ha ido igual, pero creo que los demócratas nos van a tener una mala carta guardada. Porque el gobierno mexicano, el representante del gobierno mexicano fue a apoyar. Como dicen por ahí, hacerle el caldo Bueno, gordo. ¿no? Y yo creo que eso puede hacer que nos vea un poco peor, ¿eh? Es que han sido 2 veces. Primero con Peña, que invitó a este señor y le dio una recepción como jefe de Estado en medio de la campaña y se abstuvo de invitar a la señora. Y ahora, sí, son dos. Ahora peor, ir a Washington a rendirle pleitesía y a tratarlo como amigo a un hombre que nos ha insultado una tras otras veces. Porque hubiera sido muy distinto que en la gira del presidente López Obrador hubiera también se hubiera reunido con Joe Biden, ¿no? Claro. A lo mejor privada, Biden hubiera dicho, mejor. no, sabes que no tengo tiempo. Ah, bueno, pero yo lo propuse y ahí está. Y Alejandro y yo platicábamos en relación a ese tema, que todo el discurso
que da el presidente López Obrador en la Casa Blanca hubiera cambiado de contexto si hubiera puesto la palabra nuevo. La nueva relación que tenemos con el presidente Trump, las nuevas políticas que vamos a implementar, y con eso desactivas la crítica del pasado. Oye, pero como tú bien decías, Raúl, nos insultó, nos dijo, sí, pero esta relación es nueva, la estamos reconstruyendo. Aún así, yo te diría que, parafraseando a un amigo embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, señaló que la visita del presidente mexicano a la Casa Blanca era un error histórico. Yo estoy convencido de ello y estoy pensando que esa cuenta que nos pueden pasar los demócratas, pues la tendríamos que pagar por los errores de dos presidentes, uno tras otro, tratando al mismo fulano, me refiero al patán de Donald Trump, con características que no se merecían. Luego entonces nos encontramos en una situación donde, según lo que tú estás diciendo y tú también, cualquiera que sea el ganador nos va a ir mal. Nada más que si gana Trump, le va a ir mal al planeta. Sí. El planeta va a sufrir. Sí, correcto. ¿Verdad? Correcto. Con todas las características que esto tiene, muy concretamente en todo lo que es el marco ecológico mundial, universal, del cual él se ha abstenido y se ha retirado del Acuerdo de París. Esto yo pienso que habrá mucha gente en Europa, en Asia, en América del Sur, que pensarán o pondrán los dedos, como yo lo estoy haciendo ahora, para que gane Biden. En consecuencia, estamos todos invitados a ver el debate de esta noche. Es correcto. Allá serán las 19 horas y no sé el uso horario que nos corresponda, una hora menos o una hora más. A las 8, a las 8 de la noche, por acá. hora de México. Hora de México. Y se transmitirá, como ahora ocurre, en todo lo que es Internet. Sí, seguramente. Dice Rodrigo Rodríguez, entre la sociedad más joven que votaron por Trump está un movimiento en redes sociales donde ahora piden ya no votar por él. Dice Cristina, Trump que insultó a los mexicanos hasta que los necesitó para ganar votos. Así es, así ¿No? es. Y yo nomás agregaría algo a lo que decías hace un momento. Efectivamente, no nos va a ir muy bien con ninguno, pero con los demócratas pueden sufrir los aranceles con algún impuesto extra y una nueva remesa de política antimigratoria para hacer todavía más difícil el paso, para hacerlo más complicado, para pedirnos nuevas cosas a los mexicanos. Yo creo que ahí habría que estar nada más atentos, porque en el debate se pueden decir cosas al respecto. Bueno, ganaríamos en algo. El muro de la Guardia Nacional no tendría que volver a edificarse o reforzarse, porque no creo que Biden dijera hay que sostener a la Guardia Nacional Mexicana como muro en contra de los migrantes. Esto sería verdaderamente un despropósito que no existe en una mente ordenada como es la de Joe Biden. No podría darse una situación semejante. Ojalá. Y en ese caso ya saldríamos ganando mucho, el que no tuviéramos que estar gastando vida, energía y dinero en una guardia mexicana que vela por los intereses de los yanquis. Cuando ese dinero se puede utilizar en la campaña de Morena. ¿No? Apoyando a Gibran, por ejemplo. Que el señor López Obrador dijo, no conozco quién sea ese Gibran. Yo tampoco lo conozco, pero se me hace muy simpático. Ah. Los memes de él son buenísimos. Sí. Bien, Rebeca nos está indicando que tenemos que irnos porque hace mucho frío. Sí. Más que por el hecho de haber cumplimentado, ¿cuántos? 25 o 30 minutos. Y nomás les comento rápidamente, a horas del primer debate, Joe Biden publica su declaración de impuestos y reta a Trump a hacer lo mismo. Estupendo, muy buena jugada. Sí. Está mejor que el examen antidoping, ¿no? Que le pidió Trump. Muchísimo No, encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Raúl, muchas gracias, Alejandro. Gusto. Alejandro. No, hombre, querido Raúl, gracias. Buen programa. Y a ustedes, ojalá y nos sigan dentro de 8 días. Muy amables. Hasta pronto.